En el corazón de una galaxia al borde del caos, una princesa alienígena de alta cuna se ve atrapada en un juego mortal de poder y traición. Cuando es rescatada por un misterioso mercenario humano, saltan chispas tanto de sus acalorados enfrentamientos como de la oscura conspiración que descubren. Pero a medida que profundizan, se dan cuenta de que el enemigo está mucho más cerca de lo que pensaban, con secretos, mentiras y un traidor en su propia familia. Sobrevivirán a la tormenta política o las casas más poderosas de la galaxia los destrozarán. El tiempo avanza, la traición es inminente y las consecuencias podrían destruirlo todo. Podrán detener la conspiración antes de que sea demasiado tarde o la verdad será su perdición. Descúbrelo ahora. Si eres nuevo aquí, suscríbete a este canal y dale me gusta al video. Ahora pasemos a esta maravillosa historia. Las luces de neón de la estación espacial atraviesan la oscuridad eterna de la galaxia, proyectando un tenue resplandor sobre las paredes metálicas. El zumbido de la maquinaria distante se mezcla con el parloteo de los comerciantes, viajeros y mercenarios que poblaban el distrito comercial de la estación. Era el tipo de lugar donde la gente se movía a las sombras haciendo sus negocios silenciosamente sin hacer preguntas. Kal Rayner salió de la Serpenbach cósmica. Su armadura oscura y sigilosa absorbía la luz ambiental como si fuera una sombra a la que le habían dado forma. Estaba acostumbrado a mimetizarse, acostumbrado a pasar desapercibido. Su rostro robusto y atractivo, enmarcado por una barba bien cuidada y un cabello castaño cuidadosamente peinado, parecía casi fuera de lugar en el caos de la estación. Pero para Kal, este no era su hogar. Era simplemente un lugar para mantener su distancia de la sofocante burocracia de la Tierra. Kal hizo una pausa para inhalar el aire reciclado cuando llegó a sus sentidos. Era un frío artificial y estéril. Un recordatorio de lo poco que habían cambiado las cosas desde que dejó atrás su antigua vida. El trabajo como especialista en seguridad independiente lo mantenía al borde de peligro. No es que pagara bien, pero lo mantenía con vida y, lo más importante, lo mantenía lejos de su pasado. Se había ganado una reputación en los rincones más oscuros del espacio, y eso era todo lo que realmente necesitaba. Justo cuando estaba a punto de dar otro paso, un grito resonó en el callejón que tenía delante. No era un grito de alegría o emoción, era el tipo de grito que le lava la sangre, era un grito de ayuda. Sin dudarlo, la mano de Kal se movió hacia la pistola láser enfundada a su lado. Sus instintos se activaron. Había escuchado suficientes gritos en su vida para reconocer la diferencia. Había peligro, y estaba listo para ello. La estación tenía su parte justa de criminales y Kal había lidiado con más de los suyos, pero esta vez se sintió diferente mientras corría hacia la fuente del grito. Sus músculos entrenados para el combate se movían con fluidez precisión. Su armadura oscura se fundía con las sombras. Dobló una esquina hacia un callejón estrecho, y allí lo vio una escena que le hizo hervir la sangre. 3 matones armados habían acorralado a una mujer. Sus armas apuntaban hacia ella. La mujer era alta, con piel plateada que parecía brillar en la tenue luz del callejón. Su largo cabello azul zafiro caía en cascada por su espalda como una cascada brillando con un brillo casi de otro mundo. Vestía un atuendo elaborado, un abrigo de piel marrón sobre un traje ajustado que dejaba poco a la imaginación. Su presencia era regia, exigiendo atención, y Kal podía decir por la forma en que se comportaba que no era una mujer cualquiera. Era alguien de gran importancia. Última oportunidad, su gracia. Uno de los matones se burló. Su arma apuntó directamente a su pecho. Lord Catherine le envía saludos y le sugiere que reconsidere su generosa oferta. Kal sintió una profunda sensación de disgusto crecer dentro de él al ver a los matones y sus tácticas de intimidación. Había visto suficiente violencia para toda una vida, pero esto era algo más. Esta mujer, quienquiera que fuera, no merecía ser tratada de esta manera. No conocía los detalles de su situación, pero no importaba. Nadie debería ser acorralado de esta manera. La respuesta de la mujer fue tan elegante como desafiante. Dile a ese tonto que la casa Villa no se inclina ante las amenazas de las casas inferiores, dijo con su voz suave pero llena de autoridad, con un acento que era inconfundiblemente de la aristocracia estelar. Sus palabras llevaron peso, pero Kal pudo ver algo en sus ojos, un fuego, un espíritu que iba más allá de su título. Ella no era solo una mujer noble, era una luchadora, y Kal no pudo evitar respetar eso. El matón que había hablado se burló claramente, no impresionado por su desafío. Entonces supongo que tendremos que dar un ejemplo, dijo apretando la mano alrededor de la empuñadura de su arma, pero antes de que pudiera disparar, Kal se movió. Ya estaba sacando su pistola láser, su puntería firme y precisa. Un disparo sonó golpeando el arma del matón con una ráfaga de chispas. El arma cayó al suelo con un estrépito. 3 hombres armados contra una mujer, gritó Kal. Su voz tenía un tono peligroso mientras avanzaba. Eso no es muy deportivo de su parte, caballeros.
Los matones giraron sus armas ahora apuntando a Cal. Se sobresaltaron, pero Cal no les dio tiempo para pensar. Usó las sombras a su favor, moviéndose rápida y eficientemente. Un segundo disparo dio en el blanco, golpeando a uno de los hombres en el hombro y enviándolo al suelo con un grito. Los otros dos matones estaban ahora en alerta máxima, pero Caíl no les dio espacio para tomar represalias. Estaban superados, pero justo cuando el último matón se abalanzó sobre su arma, la pistola de Caíl volvió a disparar. El disparo fue limpio y preciso y el matón cayó al suelo sin vida. Cal mantuvo su arma apuntando a la entrada del callejón durante unos segundos, asegurándose de que el peligro había pasado. El último matón había huido a la oscuridad de los niveles inferiores de la estación y la amenaza inmediata había terminado. Cal enfundó su arma y se movió rápidamente al lado de la mujer. Ella todavía estaba en el suelo. Su pierna herida, la sangre se filtraba a través de su traje ajustado. «No te muevas», dijo Caíl con voz firme. «Necesito detener la hemorragia». Pero la respuesta de la mujer fue rápida y llena de indignación. «¿Cómo te atreves a tocarme, humana?», siseó con los dientes apretados tratando de apartarse a pesar del evidente dolor en su pierna. Cal ignoró sus protestas. Había visto suficientes heridas para saber lo graves que podían ser las quemaduras de plasma, y este no era momento para el orgullo. Se movió rápidamente usando su entrenamiento médico para evaluar la herida. La tela de su traje se derritió en la herida y tendría que ser cortada si quería tratarla adecuadamente. «Puedes dejarme salvar tu pierna o puedes mantener tu dignidad y probablemente desangrarte». «Tú eliges», dijo Cal con voz tranquila pero resuelta. Sus ojos se abrieron de par en par, indignados por sus palabras. Pero antes de que pudiera responder, su cuerpo finalmente cedió a la pérdida de sangre y se desplomó inconsciente contra la pared del callejón. «Eso es lo que pensé», murmuró Cal en voz baja, mientras trabajaba rápidamente sellando la herida y usando el botiquín de emergencia que siempre llevaba consigo. No pudo evitar notar la extraña atracción que sentía hacia ella, algo más allá de la simple necesidad de ayudarla a sobrevivir. Cuando terminó de vendar la herida, supo que no podía dejarla allí. Era alguien importante y algo le decía que este encuentro, este momento de silencio en el callejón, era solo el comienzo de una historia mucho más grande y complicada. La levantó con cuidado, con brazos fuertes y firmes, mientras la llevaba a través de las sombras de la estación, lejos del caos, hacia sus modestos aposentos. ¿Qué tenía esta mujer que lo hacía sentir así? Aún no estaba seguro, pero de una cosa estaba seguro. Su vida estaba a punto de cambiar. Los aposentos de Cal eran tan modestos como podían ser, pequeños, utilitarios y llenos de olor a aire viciado, y productos de limpieza sintéticos. Estaba muy alejado de las lujosas cámaras de la aristocracia, pero era seguro y ahora mismo eso era todo lo que importaba. En el momento en que entró con la mujer de piel plateada en sus brazos, fue inmediatamente a la pequeña estación médica en la esquina de la habitación. La dejó con cuidado en el sofá raído, haciendo todo lo posible por no mover su pierna herida. La mujer, cuyo nombre aún no sabía, yacía inconsciente respirando superficialmente pero de manera constante. Cal se secó el sudor de la frente, sintiendo el peso de su decisión presionándolo. No había planeado involucrarse en cualquier lío político del que ella fuera parte, pero salvarla había sido instintivo. Su trabajo era proteger después de todo, no quedarse de brazos cruzados y ver sufrir a alguien después de ordenar sus pensamientos. Cal comenzó a trabajar, abrió un botiquín médico cercano, seleccionando cuidadosamente los suministros que necesitaba. Su lesión no era fatal, pero la quemadura de plasma en su pierna necesitaba atención inmediata mientras trabajaba. No pudo evitar notar sus delicados rasgos, la forma en que su piel plateada brillaba incluso bajo la dura luz fluorescente. El elegante arco de sus pómulos, la fina curva de sus labios, era una mujer llamativa, y algo en ella hizo que Cal se sintiera inseguro. Por un momento dejó de trabajar. Sus manos flotando sobre su pierna mientras sus pensamientos comenzaban a divagar. Ella no era solo una aristócrata, tenía el porte de alguien que había sido entrenada en los caminos del poder, la política y la manipulación y, sin embargo, a pesar de su estatus de nobleza, había actuado con desafío en el callejón, negándose a inclinarse ante los matones que la habían amenazado. Había más en ella de lo que parecía. Algo en ella había despertado una extraña curiosidad en él. No podía ubicarlo. Pero Cal sabía que este no iba a ser un trabajo simple. Esta mujer no era solo otra chica rica atrapada en un asunto político juego. Ella era una luchadora. Su repentino jadeo lo trajo de vuelta al presente. Ella había abierto los ojos, revoloteando su mirada fija en Cal. La confusión llenó sus rasgos por un momento antes de que el reconocimiento amaneciera. «¿Qué pasó?», preguntó, su voz una mezcla de dolor y desconcierto.
En su tono Caín no pude evitar darle una sonrisa, aunque estaba teñida por el peso de la situación. Te dispararon. Te salvé la vida. Su voz era tranquila y tranquilizadora, aunque había un filo de acero debajo. La mujer parpadeó, procesando claramente las palabras. Sus ojos plateados se movieron hacia su pierna y la realidad de su situación pareció asimilarse. «Mi pierna», murmuró. Su mano se movió instintivamente para tocar la herida vendada. Sus dedos rozaron la piel sintética que Cal había aplicado cuidadosamente para sellar la quemadura. «Quemadura de plasma. Se curará, pero necesitas descansar por ahora», dijo Cal. Su tono seguía siendo serio. Dio un paso atrás para darle espacio. Ella lo miró como si intentara averiguar quién era y por qué se había molestado en ayudarla. «Tienes suerte de que te haya encontrado y suerte de saber cómo tratar este tipo de lesiones». Cal continuó tratando de dejar de lado la incómoda tensión. Se acercó al mostrador cercano y se sirvió una bebida, aunque no le ofreció ninguna. Había algo en ella, algo que lo hacía cauteloso y por un momento se preguntó si ayudarla había sido un error. La mujer, para su crédito, no mostró ningún signo de debilidad. Se incorporó lentamente, haciendo una ligera mueca por el dolor en la pierna, pero por lo demás manteniendo un sentido de dignidad. No habló de inmediato, prefiriendo observarlo, quizá preguntándose por qué un hombre como él la salvaría. No era un noble ni un diplomático elocuente. Era un mercenario, un hombre que vivía en las sombras. Y aún así, había decidido intervenir. «Soy Al Ryan», dijo finalmente con voz firme a pesar de las circunstancias. «Y supongo que te debo mi agradecimiento». Sus palabras eran formales, pero había un inconfundible matiz de reticencia en ellas. «Cal Rayner», respondió encogiéndose de hombros. «No hay necesidad de agradecimientos. Hice lo que cualquiera habría hecho». Se sentó frente a ella, apoyado en la pared con los brazos cruzados. «Supongo que no eres de por aquí», añadió. Su mirada se desvió hacia su inusual apariencia. La brillante piel plateada, el aire de aristocracia que la rodeaba incluso en esta parte sucia de la estación. Los labios de Altra se tensaron ante la insinuación, pero no respondió de inmediato. En cambio, miró a su alrededor con disgusto, como si cada centímetro del lugar estuviera por debajo de ella. Y tal vez lo estuviera, pero a Cal no le importaba. Este era su mundo, mugriento, duro e impredecible. Si no le gustaba, era su problema. «Tu gente». Cal se enfureció tratando de dirigir la conversación hacia una dirección que pudiera darle algunas respuestas. «Casa Vallean. ¿Qué pasa con eso? Esos matones claramente te perseguían y no creo que solo buscaran robarte». Los ojos de Altra se posaron en él, y por un momento pareció debatir si confiar o no en él. Se quedó callada unos instantes antes de responder. «Suave pero resuelto, tienes razón, no buscaba mi riqueza ni mi estatus, son parte de un juego mucho más grande. La casa Sildor quiere algo que pueda cambiar el equilibrio de poder en el sector. Mi familia siempre se ha opuesto a sus métodos y lo saben». Hizo una pausa. El peso de sus palabras se hundió. «No solo buscan a mi familia, buscan todo lo que hemos construido». Caíl escuchó atentamente, sintiendo la gravedad en sus palabras. «¿Y cuál es tu papel en todo esto?», preguntó, entrecerrando ligeramente la mirada. «No pareces el tipo que se deja atrapar por las guerras de otras personas». Altra se movió incómoda mirando hacia abajo por su pierna. Se suponía que era una figura decorativa, un peón en los juegos políticos de mi familia, pero ya no me conformo con ser solo eso. Bajó la voz. Por primera vez desde que la conoció, Caíl vio una vulnerabilidad en sus ojos. «Quiero proteger a mi familia, Cal, y si no detengo a Sildor ahora será demasiado tarde». La mandíbula de Cal se tensó mientras procesaba sus palabras. No sabía las complejidades de la política noble, pero entendía las luchas de poder. Y ahora mismo, Alfred estaba en medio de una que podría cambiarlo todo. La pregunta era si quería involucrarse. La respuesta le llegó rápidamente, aunque no era una que quisiera admitir. Algo en la determinación de Alra despertó algo profundo en su interior, algo que no había sentido en años. No podía simplemente irse. «Ahora no. Está bien, Alra», Caíl dijo con voz firme. «Estoy dentro. Averigüemos en qué casa está realmente Sildor». Altra lo miró fijamente, como si esperara un desafío, pero no discutió. En cambio, asintió. Su resolución se endureció. «Bien», dijo en voz baja. «Entonces avanzamos juntos». Y así, el viaje que había comenzado en el oscuro callejón parecía destinado a cambiar las vidas de ambos de maneras que aún no podían entender. Pero Cal sabía una cosa con certeza.
Esto ya no era solo un trabajo. Se había convertido en algo mucho más complicado, algo personal. Los días posteriores a su encuentro estuvieron llenos de tensión, pero también de una camaradería inesperada. Cal y Alfred estaban lejos de ser amigos, pero había un entendimiento mutuo que comenzó a formarse entre ellos. La severidad de la situación pesaba mucho sobre ambos. Cuanto más aprendía Cal sobre las minas de Sildor, más comprendía que no se trataba solo de una rivalidad política. Era una lucha por el control de algo mucho más oscuro, algo que podría destruir todo lo que Alfred apreciaba. En las habitaciones tenuemente iluminadas, Cal estudió los datos cifrados extraídos del cristal que Theon, el sirviente de Alra, le había proporcionado. La habitación estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de los sistemas de energía de la estación. Los dedos de Cal se movían rápidamente sobre la interfaz, descifrando archivos, siguiendo pistas, reconstruyendo fragmentos de información. Cuanto más investigaba, más claro se volvía que Sildor no solo pretendía tomar el control de las rutas comerciales. Su objetivo era reescribir el tejido mismo de la aristocracia galáctica. Altra caminaba de un lado a otro por la habitación, incapaz de quedarse quieta. Estaba demasiado inquieta, demasiado ansiosa. El peso de las revelaciones comenzaba a calar. «Esto es mucho peor de lo que pensábamos», murmuró, con una voz apenas audible mientras miraba la pantalla holográfica de los documentos que Cal había descubierto. Cal se levantó de la terminal con los ojos entrecerrados. «¿Me estás diciendo que esto no es solo una toma de poder política? Es una manipulación de poder a gran escala. Tienen en sus manos algo mucho más peligroso que solo acuerdos comerciales». Ella asintió lentamente, frotándose la sien como si tratara de aclarar sus pensamientos. «Nunca imaginé que llegarían tan lejos. Los datos de ese cristal son solo la punta del iceberg. El plan de Sildor no se trata solo de controlar la galaxia. Se trata de controlar toda la vida dentro de ella. Han descubierto una forma de manipular la estructura biológica para alterar genéticamente especies enteras». Las cejas de Cal se dispararon. «¿Te refieres a crear superhumanos?», preguntó con voz escéptica. «No», Altra respondió con un tono más frío que antes. «Quieren hacer más que eso. Quieren crear una aristocracia perfecta usando ingeniería genética para combinar los mejores rasgos de diferentes especies. Es más que solo mejorando los humanos. Su objetivo es forzar la evolución». El horror en su voz era claro y Kail podía sentir el peso del momento presionándolo. Había visto corrupción. Había visto violencia. Pero esto era algo más allá de su comprensión. Estaba acostumbrado a luchar por la supervivencia, pero esta era una batalla por algo mucho más grande, la esencia misma de quienes eran. «Esto no se trata solo de nosotros, ¿verdad?», preguntó Cal levantando la vista de la pantalla. «Esto no se trata solo de ti o tu familia. Esto afecta a todos. Todas las especies en este sector podrían verse afectadas». Altra lo miró por un momento. La realidad de su situación se hundía. «Sí, lo es», dijo en voz baja. «Pero también es personal. La Casa Velian siempre ha defendido algo más que solo poder. Siempre hemos defendido el honor por el equilibrio. Sildor busca destruir eso. Quieren derribarlo todo, empezando por mi familia, y no se detendrán ante nada para conseguir lo que quieren». Cal se puso de pie y caminó hacia la pequeña ventana de sus aposentos mirando las estrellas distantes. El peso de sus palabras flotaba en el aire, denso por la gravedad de la situación. Podía sentir la tensión en sus músculos, la necesidad de hacer algo para es correcto, pero como eran solo una pequeña parte de un juego mucho más grande, ¿cómo podrían dos personas enfrentarse a una casa entera? La voz de Altra interrumpió sus pensamientos. «Hay más», dijo su tono repentinamente agudo con urgencia. «El plan de Sildor no se trata solo de crear un nuevo orden, se trata de destruir el antiguo. Ya se han infiltrado en puestos clave dentro de la Casa Valión, y han estado usando a mi primo Lord Bosre como infiltrado. Él es quien les da información». Cal se giró para mirarla, sus ojos entrecerrados. «El rostro de tu primo Altra era duro. Sus ojos fríos, sí. Siempre me ha guardado rencor desde que mi padre me eligió para liderar la Casa Valión en lugar de él. Me guarda rencor, haría cualquier cosa para verme caer, y ahora está usando el poder de mi familia para ayudar a Sildor. Es un traidor». Cal apretó los puños. No amaba la política, pero esta traición dentro de una familia tocó una fibra profunda dentro de él. Entendía lo que significaba sentirse traicionado. Que las personas más cercanas a ti se volvieran en tu contra, y la idea de que Alfra era cargar con el peso de esa traición le hacía sentir una extraña protección hacia ella. La habían empujado a una guerra que nunca pidió, y ahora tenía que enfrentarse a las partes más oscuras de su propia familia.
No podemos quedarnos aquí sentados esperando que vengan por ti, dijo Cal con determinación. Tenemos que actuar ahora. Tenemos que encontrar a Vas, exponerlo y detener a Sildor antes de que puedan hacer más daño. Altra dio un paso adelante con rostro decidido. Estoy de acuerdo. No podemos perder más tiempo. Si no actuamos pronto, será demasiado tarde. Las fuerzas de Sildor ya se están preparando para su próximo movimiento, y van a usar a Vas como un peón para acabar con la casa Balión. Cal la miró con expresión seria. Entonces, llevémosles la lucha. Durante los siguientes días, Kail y Alfra trabajaron incansablemente para recopilar la mayor cantidad de información posible. Los contactos de Kail en la estación le proporcionaron fragmentos de información y Alfra usó su posición para acceder a los rincones ocultos de las comunicaciones de la Casa Bellian. Juntos armaron un plan para descubrir el verdadero alcance de la conspiración de Sildor y exponer a Vas como el traidor que era. No fue fácil. Cada paso adelante parecía encontrarse con una docena de nuevos obstáculos. Aunque el estatus de nobleza tenía sus ventajas, también la convertía en un objetivo. Sildor observaba cada uno de sus movimientos y Cal podía ver cómo la presión comenzaba a desgastarla. A pesar del duro exterior, Alfra era humana, vulnerable como todos los demás. Una noche, mientras revisaban los mensajes cifrados que habían interceptado, la mano de Cal rozó la de ella. Fue un toque accidental, pero le envió un escalofrío por la columna. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Los ojos de Altra se encontraron con los suyos. Por un breve instante, el peso de su misión compartida pareció desvanecerse. Ya no eran solo aliados, eran algo más. Pero el momento pasó rápidamente cuando la luz intermitente de la terminal los llamó de vuelta a la realidad. La conspiración seguía creciendo y el peligro estaba lejos desde arriba. Creo que encontré algo, dijo Alfra rompiendo el silencio. Se inclinó sobre la terminal, sus dedos sobre las teclas. Un mensaje oculto de mi padre. Dejó una pista sobre el movimiento final de Sildor. Si podemos decodificarlo, sabremos exactamente dónde planean atacar a continuación. Kail se inclinó más cerca, entrecerrando los ojos mientras escaneaba la pantalla. Veámoslo, dijo con voz firme. El mensaje comenzó a descifrarse. Una sensación de urgencia llenó el aire. Se estaban acercando, y con cada nueva pieza de información, el camino a seguir se hacía más claro. Pero también se estaban acercando al peligro. Y Cal sabía que una vez que entraran en el corazón de los planes de Sildor, no habría vuelta atrás. Los días se mezclaron en una neblina de secretismo y creciente tensión. Mientras Cal y Alfra continuaban investigando, los muros parecieron cerrarse a su alrededor. Habían expuesto piezas del plan de Sildor, pero el rompecabezas no estaba completo. Cada vez que pensaban que estaban un paso por delante, se abría otra puerta revelando verdades aún más oscuras. La situación se había intensificado más allá de lo que Cal había experimentado jamás. En el pequeño, la casa segura tenuemente iluminada que Cal había preparado para ellos, los únicos sonidos eran el suave zumbido de la maquinaria de la estación y el pitido ocasional de una terminal, mientras Alfra trabajaba incansablemente para descifrar más archivos. Cal caminaba de un lado a otro con la frustración aumentando. El plan que habían ideado para enfrentarse a Bosbe y lo arriesgado que era Sildor, pero era el único que tenían. Si fallaban, no solo estaría en riesgo la familia de Alt, sino todo el sector. El rostro de Altra era sombrío mientras miraba la pantalla frente a ella, sus dedos moviéndose sobre las teclas con precisión practicada. A pesar de su educación aristocrática, se había convertido en algo más que una figura decorativa en esta lucha. Cal había visto un lado de ella que nunca habría imaginado. Una mujer de feroz determinación e inteligencia, dispuesta a sacrificarlo todo por las personas que amaba. Nos estamos quedando sin tiempo, dijo Kail en voz baja pero llena de una innegable urgencia. Los planes de Sildor avanzan rápido. Necesitamos actuar ahora. Altra levantó la vista de la pantalla, sus ojos plateados reflejando el duro brillo de la terminal. Lo sé, pero cada paso que damos nos lleva más adentro de su territorio. Sildor está mucho más arraigado de lo que jamás imaginé. Hemos sido demasiado cuidadosos, demasiado reactivos. Necesitamos tomar la iniciativa. Su voz era firme, pero había una tensión subyacente en sus palabras. Cal asintió. Entonces haremos nuestro movimiento mañana. Tenemos que llegar a Vas antes de que pueda ejecutar la jugada final de Sildor. Si podemos exponerlo, le cortaremos la cabeza a la serpiente. Pero no se trata solo de detenerlos. Se trata de enviar un mensaje.
Altra se levantó de su silla y se dirigió hacia él. Ya no era la princesa encerrada en su mundo de nobleza. Era una mujer en una misión, una líder por derecho propio. «Estamos juntos en esto», Cal dijo en voz baja, su voz casi un susurro. «Y no voy a dejar que mi familia ni mi casa caigan. No sin luchar». Cal la miró, apretando la mandíbula. «Entonces asegurémonos de que esta lucha cuente». Su voz era inquebrantable, pero había algo en sus ojos que ella no había visto antes, algo más profundo. Él estaba comprometido con esta causa tanto como ella, y lo que estaba en juego nunca había al día siguiente. Cal y Alra se aventuraron en el corazón de los niveles superiores de la estación, donde los aristócratas y políticos de la galaxia se mezclaban tras puertas cerradas. A Cal nunca le habían gustado los pulidos pasillos del poder. Había visto demasiada corrupción en lugares como este, pero la presencia de Alra parecía cambiarlo todo. Se movía con un aire de autoridad, cada paso decidido como si estuviera entrando en una guarida de lobos y esperando que se inclinaran ante ella. Su destino era una reunión privada con el padre de Altra, Lord Embellian, quien los había convocado para discutir un nuevo desarrollo en la lucha contra Sildor. Sin embargo, cuando llegaron al lugar designado, algo se sintió mal. Los instintos de Kail se pusieron en marcha. Había sido entrenado para sentir el peligro, para confiar en su instinto. Y ahora mismo su instinto le decía que algo no estaba bien. Cuando entraron en la cámara privada, Lord Ayarian estaba de pie a la cabecera de la mesa, flanqueado por sus asesores. Sus ojos se dirigieron a Kail con una mezcla de curiosidad y sospecha. «Ah, Kail Rayner», dijo con una sonrisa forzada. «Veo que mi hija te ha traído para esta discusión. ¡Qué sorpresa!». Kail se mantuvo firme aunque podía sentir la tensión en la habitación. No le interesaban las cortesías. Estaba allí por una sola razón. Pero Altra, la aristócrata siempre equilibrada, dio un paso adelante y se dirigió a su padre con un tono tranquilo pero firme. «Padre, tenemos que hablar. Se trata de Vas y Sildor. Hemos descubierto sus planes y no podemos esperar más para actuar. Sildor está demasiado cerca de ganar y Vas». Su voz se apagó por un momento y Cal pudo ver el dolor en sus ojos. «Vas es el traidor que les ha estado dando información. Ha estado trabajando con ellos desde dentro». La expresión de Lord Ayarian permaneció elegible, aunque Cal notó que su mandíbula se tensaba ligeramente. «Altra», dijo lentamente en voz baja, «este es un juego peligroso a que estás jugando. Sé que tienes buenas intenciones, pero debes comprender los riesgos de lo que estás sugiriendo. Vas es mi hijo, mi carne y sangre. Nunca traicionaría a su familia». Ante esas palabras, los ojos de Alfra se abrieron de par en par. Retrocedió como si la hubieran golpeado en la cara. «Pálida, ¿qué estás diciendo?», exigió con voz temblorosa. «¿Lo estás defendiendo?». La mirada de Lord Arian se suavizó, pero su voz era fría. «No lo estoy defendiendo, Altra, pero te digo que esto no es tan simple como crees. Hay fuerzas en juego aquí que escapan a nuestro control. Vas tiene sus razones y no nos corresponde entenderlas». El corazón de Altra se hundió. Siempre había confiado en su padre, pero ahora que sus palabras se asentaron, empezó a preguntarse si todo lo que había creído sobre su familia era una mentira. El hombre al que siempre había admirado ahora hablaba como si las acciones de Vas estuvieran justificadas de alguna manera. Cal podía verlo en su rostro. La comprensión la golpeó como una tonelada de ladrillos. Su padre era demasiado ciego para ver la verdad, o peor aún, era cómplice de los planes de Vas. «No te atrevas», dijo Altra con la voz temblorosa de furia. «No te atrevas a pararte aquí y decirme que las acciones de mi primo son aceptables. Está planeando destruir todo por lo que hemos trabajado. Todo por lo que he trabajado y tú eres. Voy a dejar que lo haga». Lord Arian se quedó quieto. Su expresión era indescifrable. «No entiendes, Alfra. Hay poderes más grandes en juego de los que crees. A veces hay que hacer sacrificios por el bien común». Las palabras fueron un puñetazo en el estómago y Cal pudo ver la verdad en ellas. Había luchado por sobrevivir toda su vida, pero Altra nunca había tenido que enfrentarse al tipo de traición que estaba experimentando ahora. Era un duro recordatorio de lo profundamente que podía herir la política, como incluso las personas más cercanas a ti podían dar la espalda cuando había mucho en juego. Kail dio un paso adelante, con la mano apoyada en el hombro de Alfra en un raro gesto de consuelo. «No vamos a dar marcha atrás», dijo con voz firme. «Si Vas es el traidor, lo expondremos. Si tu padre es demasiado ciego para verlo, entonces llevaremos la lucha a Sildor nosotros mismos». Altra lo miró con los ojos llenos de dolor y determinación.
Tienes razón, dijo en voz baja. No tenemos tiempo para esperar. Expondremos a Vas y detendremos a Sildor. Al salir de la cámara, el peso de la conversación pesaba sobre los hombros de Alvra. Hombros ella había esperado que su padre fuera una fuente de apoyo, una figura guía. En cambio, se sintió más sola que nunca. La traición que había temido ahora era innegable. Kals, sintiendo la confusión en su interior, no dijo nada mientras se movían por los pasillos de la estación. Podía sentir la tormenta que se gestaba en su interior, el conflicto entre la lealtad a su familia y la cruda realidad de lo que debía hacerse. Tenían un último movimiento que hacer. Esa noche, mientras las estrellas fuera de la estación brillaban como faros distantes, Kal y Alfred se prepararon para la confrontación final. Ahora no tenían más opción que ir tras Vas para exponerlo y poner fin al reinado de manipulación de Sildor. Mientras Kal revisaba sus armas y Alfred se ponía la armadura, ambos sabían que la batalla final estaba sobre ellos. Pero también sabían que, pasara lo que pasara, nada volvería a ser lo mismo. El toque que una vez pareció tan prohibido los había conducido hasta aquí, al corazón de la tormenta, listos para enfrentar lo que viniera después juntos.